Bueno, y la plenaria ahora está a cargo de la doctora Amanda Montejano Cantoral. La doctora Amanda Montejano es matemática por la Facultad de Ciencias de la UNAM y realizó sus estudios de posgrado en la Universidad Politécnica de Cataluña bajo la dirección del doctor Oriol Serra. En 2008 obtiene el premio Sofía Cobalescaya, otorgado por la Sociedad Matemática Mexicana a mujeres jóvenes matemáticas. En 2009 obtiene el título de doctora en matemáticas aplicadas con la tesis Colored Combinatorial Structures, Homomorphisms and Patterns. Trabajo que es galardonado con la máxima distinción cum laude, así como la mención de calidad europea. En 2011 se incorpora a la unidad multidisciplinaria de docencia e investigación de la Facultad de Ciencias en la unidad jurídica de la UNAM como profesor, mismo año en que se hace miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En 2016 fue finalista del tercer Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia Dr. Tamayo, con la obra Matemáticas de Colores. Se publicará próximamente en el Fondo de Cultura Económica. Hay que remarcar que además de su gran actividad docente, muchos cursos de licenciatura principalmente, y de varias tesis, cuenta con 17 artículos de investigación publicados en revistas especializadas, 10 artículos de divulgación publicados en diferentes medios, así como 2 libros de texto de matemáticas para secundaria. Su área de investigación se ubica dentro de las matemáticas discretas, especializándose en el estudio de coloraciones en estructuras combinatorias, tales como variaciones del número cromático y resultados anti-Ramsey en distintos universos aritméticos. Actualmente participa en distintos proyectos de investigación, colaborando con diferentes grupos, tanto en México como en el extranjero, particularmente en Canadá, donde se encuentra realizando una estancia sabática en la Universidad de Simon Fraser. Amanda, por favor, muchas gracias. Muchas gracias, Juancho, por la presentación, y quiero decirles que estoy muy contenta, me siento muy feliz de estar aquí, me siento muy honrada, de modo que agradezco a Renato Iturriaga por haberme invitado, porque de verdad creo que el privilegio de estar en este congreso, en este auditorio, en esta facultad que es mi casa, pues es uno de los más hermosos que podemos tener, poder platicarles de las matemáticas que me gustan y las matemáticas que hago. Entonces, les voy a hablar de teoría de Ramsey. La teoría de Ramsey es una de las partes de las matemáticas que más me han tenido enamorada, o que me han tenido más enamorada en los últimos años, enamorada hasta hoy, cada día más. Le puse este título a la charla, la teoría de Ramsey o el poder de la inmensidad, porque me parece que es una frase que sintetiza la filosofía que subyace a la teoría de Ramsey. Entonces, para hoy tengo un objetivo, nada más. El objetivo es que se entienda por qué le puse este título a mi charla y por qué puse un fondo estrellado en mis slides. Ese es mi objetivo, porque si eso se entiende, voy a saber que pude transmitir lo que es la teoría de Ramsey y de qué se trata. La teoría de Ramsey debe su nombre a Frank Ramsey, que es el personaje que pueden ver allí. Es un matemático y filósofo inglés que nació y vivió en la primera mitad del siglo XX, y es uno de mis personajes favoritos en la historia, así, en general. Aquí tengo que ser cuidadosa en no explayarme hablando de Frank Ramsey y del personaje que es y de todas las contribuciones que hizo, porque me podría quedar toda la hora hablando de él y ese no es el objetivo. Entre más conozco de su biografía, más me fascina. Fue una de estas lumbreras a principios del siglo XX, que nace y vive en una época muy interesante. Se relaciona, nace y vive en Cambridge, se relaciona con personajes
que también desde hace años ya me habían fascinado, como Bertrand Russell, como Wittgenstein. Y bueno, prefiero dejarles el gusanito para que se echen un clavado a buscar acerca de su biografía. Era una persona, además de muy inteligente, con una sensibilidad muy especial. Y eso se refleja en todos sus trabajos. Las contribuciones que hace no son solo en matemáticas, también en filosofía, en lógica y en economía. Y si ya hicieron la resta, vivió muy poco, muere a los 26 años, y aún así las contribuciones y los trabajos que nos dejó nos siguen y nos siguen deslumbrando hoy en día. El teorema de Ramsey, que es una parte de su trabajo y que es lo que le da el nombre a la teoría de Ramsey, tiene una historia peculiar, y entonces me voy a tomar el tiempo de platicarles cómo lo encuentra, porque lo descubre casi por casualidad. En 1928, Ramsey estaba más bien preocupado o interesado como muchos de sus colegas en Cambridge, en la fundamentación de las matemáticas. Y él publica, el trabajo lo hizo en 1928, el trabajo se publica 2 años después, en 1930, en los Proceedings del London Mathematical Society. Es un artículo muy celebrado que se titula así, On a Problem of Formal Logic, y como él mismo pone en el abstract, es un trabajo que principalmente se trata de un caso particular de uno de los problemas más importantes en esa época en lógica matemática. Lo que él quería probar era, Bertrand Russell ya había publicado su Principio de Matemática. Lo que él quería probar era esta idea de que cualquier verdad matemática, deberíamos saber si cualquier verdad matemática se puede deducir de un conjunto concreto de axiomas. Más concretamente, como Hilbert plantea, debería de existir este procedimiento dado el conjunto de axiomas. Y bueno, no lo logra. Puede probar que existe este procedimiento en un caso particular. Afortunadamente no lo logra, porque yo creo que aquí todos sabemos que esa empresa era inútil. Años más tarde viene Gödel y prueba que definitivamente eso es imposible. Pero lo que nos interesa aquí es pero en el curso de mis investigaciones, dice Ramsey, encontré unos teoremas que tienen interés propio y que voy a presentar de manera separada. Estos teoremas son los que hoy se conocen como los teoremas de Ramsey en su versión finita e infinita, y son el boom para que esta teoría nazca y comience a crecer. La plática entonces, el teorema de Ramsey no lo voy a presentar aquí. No me parece que es adecuado presentar el teorema de Ramsey en una plática con estas características. Es un teorema profundo que requiere, pues, de estudiarlo con calma. Entonces, sí quiero hablar del origen de la teoría de Ramsey. De hecho, ya empecé a hacerlo y elegí presentar 2 teoremas, que son 2 teoremas seminales también en el área, y además prototipo, que nos enseñan el prototipo de resultado que obtenemos en teoría de Ramsey. En esta parte entonces me voy a permitir también ir poniendo diferentes frases que comúnmente se acuñan para definir lo que es la teoría de Ramsey. Y después de esos 2 teoremas, quiero hablar un poco de los números de Ramsey y finalmente de las nuevas vertientes que hoy en día surgen, que son áreas de investigación muy activas y que son, pues, las partes en las que yo me he especializado y en las que yo he podido contribuir a la teoría. Entonces, este es el plan.
Para empezar, quiero empezar con dos ejemplos concretos. Dos ejemplos muy concretos. El primero se trata de puntos en el plano. Entonces vean esa afirmación que tenemos ahí. Dice que cualquier conjunto de 5 puntos en el plano, que estén en posición general, contiene un subconjunto de 4 puntos que son las esquinas de un cuadrilátero convexo. Les recuerdo que posición general quiere decir que no hay 3 puntos alineados, de modo que 3 puntos en el plano pues siempre determinan las esquinas de un polígono convexo, que es un triángulo. 4 puntos, con 4 puntos este no es el caso, porque si los puntos en posición general que consideramos son esos, el polígono que determinan es un polígono que no es convexo. Entonces, lo que tenemos que hacer para probar la afirmación, lo que ustedes tenían que hacer para probar la afirmación que les puse en pantalla, pues es, primero darse cuenta que en esencia hay 5 situaciones para 5 puntos en posición general en el plano. Y después argumentar en cada una de estas situaciones que existen 4 puntos que son las esquinas de un cuadrilátero convexo. En este caso pues ahí lo tienen, en este caso también es muy sencillo. El último sería el caso más interesante, pero es muy sencillo también mostrar ese cuadrilátero. Este fue un problema propuesto por Esther Klein, una matemática húngara, en 1932. Y este es el caso particular de uno de los teoremas que les quiero presentar, de los teoremas clásicos que les quiero presentar con el objetivo de explicar y de transmitir qué es la teoría de Ramsey. El segundo ejemplo se trata de particiones y de soluciones de ciertas ecuaciones. En este caso vamos a considerar esta ecuación lineal en 3 variables, que es muy sencilla. Y como es un ejemplo muy concreto, consideren este conjunto pequeñito de números enteros, desde el 1 hasta el 5. Lo que dice la afirmación, bueno, a ver, naturalmente esta ecuación es soluble en este pequeño universo, porque allí puedo encontrar soluciones a la ecuación, como por ejemplo 1 más 2 es 3, o 2 más 3 es 5. Lo que me dice esta afirmación que yo les pongo aquí es que no importa cualquier partición en 2 partes de ese conjunto, siempre voy a seguir teniendo la solubilidad de mi ecuación en una de las 2 partes. Como este universo es muy pequeñito, podemos enlistar todas las particiones, son particiones en 2 clases, y si les diera yo tiempo, que no les voy a dar, de verificar cada una de las particiones, ustedes pueden ver que siempre en una de las clases existe al menos una solución a mi ecuación. Por ejemplo aquí, pues qué padre, tengo 1 más 2 igual a 3. Aquí la solución 1, 2 y 3 ya no funciona porque el 3 quedó de un lado y el 1 y el 2 quedaron de otro. Y entonces, changos, ¿aquí qué hacemos? Esto no. Bueno, pues lo que sucede es que podemos repetir un elemento. 1 más 1 es igual a 2, estoy dentro de una de las clases y eso es una solución a la ecuación que estoy considerando. A lo mejor a algunos sí les dio tiempo de revisar todas. Este es un problema propuesto por Isaiah Schur en 1916 y es el caso particular del segundo teorema del cual les quiero platicar. Este teorema es el teorema de Schur. Y bueno, antes de presentar el teorema de Schur, como les había dicho, estas frases. A ver, es importante para mí hacer la conexión entre particiones y coloraciones. A veces se dice que la teoría de Ramsey es el estudio de la preservación de propiedades bajo particiones de conjuntos. Y yo espero que eso quede claro por el ejemplo que vimos. La propiedad de ser soluble, de una ecuación ser soluble, es una propiedad que se mantiene sin importar cómo parto en el universo en donde la estoy estudiando.
Pero esta frase es equivalente a esta otra definición de la teoría de Ramsey, que dice que la teoría de Ramsey es el estudio de la existencia de estructuras monocromáticas en universos coloreados. ¿Y por qué digo yo que son equivalentes estas frases o estas definiciones? Pues porque hablar de particiones y hablar de coloraciones es lo mismo. ¿Qué es una coloración de un conjunto? Pues es una función que asigna a cada elemento de conjunto un color. Visualmente lo vemos así. Después, si consideramos todos los elementos azules como una clase y todos los elementos rojos como otra clase, pues tenemos precisamente una partición. De modo que hay una correspondencia entre particiones y coloraciones, la pueden ver ahí visualmente en este ejemplo. Y por lo general se ha desarrollado la teoría más hablando de coloraciones que de particiones. A las partes, cuando ya conceptualizamos esto como coloraciones, a las partes o a las clases se les llama clases cromáticas. Bueno, entonces, aquí a lo mejor algunos me reclaman, faltan la otra mitad, ¿no? Intercambiar el rojo por el azul. De la misma manera que aquí falta la otra mitad, ¿no? Donde si etiquetamos cada una de las clases. De acuerdo. Entonces, el teorema de Schur. El teorema de Schur es un teorema que originalmente no fue un teorema, fue un lema. Y aparece en un artículo de este matemático Schur, que fue muy celebrado, que se llama así en alemán y no lo voy a pronunciar. Schur estaba interesado en el teorema de Fermat, como en el último teorema de Fermat, como muchos matemáticos de esa época, que no era un teorema, era un problema, una conjetura. Entonces, él estaba interesado en ese problema y publica un artículo que demuestra el problema análogo con congruencias módulo P. Pero para lograr probar lo que quiere, requiere de un lema. Y ese lema hoy se conoce como el teorema de Schur. Y es un teorema, que les pongo ahí, que es un teorema prototipo en la teoría de Ramsey. Además, es previo a los teoremas de Ramsey. Entonces, este es uno de los resultados que se considera en la prehistoria de la teoría de Ramsey, pero tiene claramente la forma de un teorema tipo Ramsey. ¿Y cómo son los teoremas tipo Ramsey? Pues son así. Son teoremas de existencia. Dado un entero positivo K, lo que el teorema me dice es que existe un mínimo entero que depende de K, que tiene una cierta propiedad. Y esa propiedad es que toda K coloración de este conjunto de enteros, recuerden que este es el conjunto de enteros desde 1 hasta n, siempre que n sea más grande que este número, va a contener una solución monocromática a esta solución. Es decir, las soluciones monocromáticas de esta ecuación son inevitables en cualquier coloración, siempre y cuando el universo sea suficientemente grande. Entonces, les puse un ejemplo aquí. Es raro cuando uno ve por primera vez este tipo de resultados. No todas, primero, esto de suficientemente grande es la clave, porque si yo elijo, por ejemplo, 4 colores y mi intervalo es muy pequeñito, muy fácilmente lo puedo colorear de modo de que no haya soluciones monocromáticas como es en este ejemplo. Lo que me dice el teorema es que eso ya no lo voy a poder lograr si mi intervalo es suficientemente grande. Yo ya sé que para 4 colores suficientemente grande es 45. Entonces allí, si prefieren verlo así como partición, lo que quiere decir es que no importa cómo meta yo los números desde el 1 hasta el 45 en estas 4 cajas, siempre voy a encontrar una solución a la ecuación de Schur, que es esta, dentro de una de las clases. Los números de Schur, que son estos, que se definen en el propio teorema, son extremadamente difíciles de determinar, como todos los números correspondientes en un resultado tipo Ramsey. Los únicos números de Schur que se conocen hoy en día son estos 3.
S de 2 es 5, eso es muy fácil de probar, S de 3 es 14 y S de 4 es 45. Vamos a hablar, como ya les dije, en el plan, más adelante, acerca de estos números, del problema de determinarlos. Aquí les pongo nuevamente una de estas frases que comúnmente se usan para definir a la teoría de Ramsey. Y lo que dice esta es que si entendemos a las matemáticas como la ciencia que estudia los patrones, entonces la teoría de Ramsey es la rama de las matemáticas que se ocupa de estudiar la terquedad de ciertos patrones. No sé si se entienda, porque, por ejemplo, el conjunto de soluciones a la ecuación de Schur es un conjunto muy terco, porque no importa de qué manera partamos el universo, siempre va a permanecer dentro de una de las clases. O la ecuación de Schur es una ecuación terca. En realidad, el lenguaje que se usa es regular. La ecuación de Schur es una ecuación regular. Es muy interesante. Aquí puse otros dos buscadores de patrones tercos en las matemáticas. El primero es Van der Waerden, cuyo teorema es uno de mis teoremas favoritos en matemáticas, el teorema de Van der Waerden, y de lo que se trata es de probar que las progresiones aritméticas son estructuras tercas o regulares. No voy a hablar de este teorema hoy. Quería resaltar esto, cómo es curioso cómo nacen las teorías en matemáticas. Es como si de repente el mundo está listo y las ideas, o sea, las ideas que fluyen con una misma filosofía comienzan a surgir en diferentes países, en las mentes de diferentes matemáticos, sin que haya una conexión entre ellos. Y ese es el caso del nacimiento de la teoría de Ramsey. Van der Waerden nunca conoció a Ramsey y no conocía tampoco sus trabajos. Ni a Ramsey ni a Schur. Cuando Schur prueba su teorema y encuentra este lema, se queda muy interesado con el tipo de resultado y quiere generalizarlo. De hecho, Richard Rado fue estudiante de doctorado de Schur y generaliza tanto el teorema de Van der Waerden como el de Schur de una manera muy impresionante, porque caracteriza las ecuaciones lineales homogéneas, que son regulares, o sea, tercas, y los sistemas de ecuaciones que así lo son. Pero bueno, lo que quería remarcar era que en esa época no había tanta comunicación y a pesar de que Van der Waerden es un caso particular de Rado, no había conexión y él no escuchó la conjetura de Schur. En fin, acuérdense del segundo teorema que les dije que les iba a presentar, que es cuyo caso particular es este ejemplito que vimos en los puntos en el plano. Aquí podemos entender que si un conjunto es la filosofía, la idea detrás de este tipo de resultados es esta. Si un conjunto es suficientemente grande, entonces debe contener subconjuntos que satisfacen cierta propiedad prescrita, como un subconjunto que sean las esquinas de un cuadrilátero o un polígono convexo con más lados. El teorema del que les voy a hablar es el teorema de Erdős-Szekeres. Erdős es el personaje que tienen aquí en pantalla, que en esta época, 1932, más bien se veía así. Y este teorema tiene una historia muy particular, peculiar. Se juntaban en un parque varios estudiantes de matemáticas, entre ellos Stern y también Szekeres, y se ponían problemas y se ponían a resolver problemas. Entonces ya les dije que Esther Klein les propuso este problema y a ellos les fascinó. Inmediatamente se pusieron a pensar para generalizarlo y lograron probar un teorema que ahora se conoce como el teorema de Erdős-Szekeres, que fue publicado en 1935 y que, si observan, tiene la misma estructura que el teorema de Schur. Es un teorema tipo Ramsey, y ellos tampoco conocían los trabajos de Ramsey.
De hecho, para probar este teorema, que en un momento voy a explicar, redescubren el teorema de Ramsey y reprueban el teorema de Ramsey. Entonces, aquí también surge la teoría de Ramsey en la mente de estos matemáticos y poco a poco se empieza a conjugar todos estos resultados como una misma teoría. El teorema dice, es nuevamente un teorema de existencia, dice que para cualquier entero positivo K existe un mínimo entero positivo que depende de K que cumple una propiedad. ¿Y cuál propiedad es esa? Pues la propiedad de que cualquier conjunto suficientemente grande de puntos en el plano en posición general, suficientemente grande quiere decir esto, como antes habíamos puesto, contiene K puntos que son las esquinas de un polígono convexo. Es decir, ES de 5, como vimos en este ejemplo, pues de 4, porque estamos buscando cuadriláteros convexos, es 5. Este problema se conoce como el happy ending problem porque Erdős era muy chistoso y siempre le gustaba estar inventando cosas, y como Esther Klein y George Seckers se hicieron novios en esa época, pues así le puso. Bueno, es un teorema prototipo. Y nuevamente tenemos el número de Ramsey correspondiente, el parámetro correspondiente, el que nos dice qué tanto es suficientemente grande. Determinar estos números, como ya les dije, es extremadamente difícil. Entonces, voy a repetir esto. Siempre que tenemos un teorema tipo Ramsey, aquí hemos visto estos dos ejemplos. Aquí puse el teorema de Ramsey que no vamos a ver, entonces ni lo lean. Pero quiero resaltar el hecho de que tiene la misma estructura. Dados estos enteros, existe esto, que es lo que me dice qué tan grande debe ser el universo que estoy estudiando para garantizar la existencia de patrones, de subestructuras altamente regulares. Entonces, con respecto a la teoría de Ramsey, siempre, en algunos cursos de matemáticas discretas se suele dar este ejemplo de que es utilizar dos colores para colorear las aristas de una gráfica completa con 6 vértices. A lo mejor algunos ya han visto este problema. Y entonces aquí los triángulos monocromáticos son inevitables. Esto quiere decir que este numerito es menor o igual a 6, pero demostrar que este numerito es exactamente igual a 6, lo que significa es que con una gráfica completa de 5 puntos, no necesariamente aparece un triángulo monocromático, como pueden observar en esta coloración. A lo mejor ahí ya fui un poco rápido, pero quizás si pongo este ejemplo que sí vimos con más calma, se puede ver por qué ES de 4 es 5. Pues por un lado porque 4 puntos no siempre determinan un polígono convexo, y por otro lado porque podemos argumentar todos los casos de 5 puntos en posición general en el plano. Ok, casi nunca podemos tener ambas desigualdades, casi no conocemos valores exactos de esta, casi no conocemos valores exactos de estos números. Pero lo que hacemos entonces es estudiar, a ver si se fijan, este parámetro pues es una función de n. Y lo que nos interesa entonces es estudiar el crecimiento, el comportamiento asintótico de esta función como función de n. En el caso del teorema de Erdős-Sekeres, desde que publicaron el artículo original, se sabía que esta función pues tiene un crecimiento exponencial como función de n. Y la cota inferior pues nos daba una función exponencial de base 2, y la superior pues era, el crecimiento es como una función exponencial de base 4. Y no se había podido, ahí hay un espacio grande y no se había podido
determinar cuál era el crecimiento real de esa función. Muy recientemente, un matemático muy joven llamado Andrew Zook, el año pasado, logra probar que efectivamente esta función, como función de n, es una función exponencial de base 2. Y este resultado ha sido muy celebrado porque entonces se entiende cuál es el comportamiento asintótico de esta función. En el caso de los números de Ramsey, la situación no es tan alentadora. En el caso de los números de Ramsey, y además en un caso particular, considerando el caso más fácil, que son solo 2 colores y la existencia de completas monocromáticas, no se ha avanzado realmente nada desde los años 30, en que Erdős pone las 2 cotas, la inferior y la superior. El crecimiento de esta función también se comporta como una función exponencial, pero en la cota inferior tenemos base raíz de 2 y en la cota superior tenemos nuevamente algo como 4 a la n y cosas, ¿no? Estas son las mejores cotas que se conocen actualmente, pero no mejoran la base desde los 30. Este resultado de David Coulomb, que es otro matemático muy joven, que prueba en 2009, creo que lo único que le logra hacer es poner aquí el doble logaritmo. Pero no cambia esto que es lo más importante de la función si la miramos asintóticamente. Entonces aquí realmente estamos ignorantes, no sabemos cómo es esto. Y de hecho, tanto ellos como Erdős opinan que no existen matemáticas en la actualidad que nos puedan ayudar a comprender este problema. Todavía no tenemos la madurez suficiente para poder entender este problema. Pero, pues, no hay que ponerse a llorar. Hay muchas vertientes, hay muchos caminos diversos que uno puede recorrer, estudiar, participar, poner su granito de arena en la edificación de las matemáticas, de la teoría, del conocimiento en general. No voy a hablar, por supuesto, de todas las vertientes que existen de la teoría de Ramsey. Voy a hablar únicamente de 2, que son las 2 en las cuales me he especializado y he logrado contribuir y poner pues mi granito de arena. Lo que voy a hacer a continuación entonces es platicarles de mi trabajo de investigación, y he decidido no presentar los teoremas de manera concreta y técnica. Quiero más bien plantear un panorama del tipo de problemas que a mí me gustan y en los cuales trabajo, y sobre todo quiero hacer énfasis en cómo interactúan estos problemas con otras áreas de las matemáticas, cómo tomamos de otras áreas herramientas que nos ayudan a comprender, a resolver conjeturas o a plantear nuevos problemas en el área. En las vertientes que les voy a platicar. La primera de ellas es la teoría anti-Ramsey, como pusieron en la presentación. En la teoría anti-Ramsey, de lo que nos vamos a ocupar es de estudiar la existencia de estructuras heterocromáticas o multicolor en vez de monocromáticas. Es decir, yo quiero saber bajo qué condiciones es inevitable que exista una subestructura con todos los colores presentes. Es un problema muy distinto. Esta área, el origen de esta área que se llama teoría anti-Ramsey, se considera con este artículo, que es un artículo de Erdős, Simonovich y Sos en 1973, definen lo que aquí en México se conoce como el número heterocromático. No lo voy a definir
pero sí les quiero platicar que en este teorema, en este artículo, que es el artículo que da origen a esta teoría anti-Ramsey, en 1973 los autores se veían más bien así. En este artículo se proponen dos conjeturas, además de muchos resultados que se presentan, se proponen dos conjeturas. Una de ellas es acerca del número heterocromático, que ya sé que lo definí, pero imagínense que es un parámetro análogo a los números de Ramsey, y plantean esta conjetura, y esta conjetura fue confirmada por Víctor Neumann Lara y Juan José Montellano, y es un resultado muy bonito, quería mencionarlo. Yo no he trabajado tanto en el número heterocromático, me he ido por otra parte de la teoría, que es lo que hoy se conoce como la Rainbow-Ramsey Theory, que es un poco diferente, cuyo origen es mucho más actual. El inicio de esta nueva vertiente en la cual yo trabajo se ubica en el 2003 con este artículo de estos autores que tienen aquí, y lo que ellos dicen es, bueno, a ver, para garantizar la existencia de estructuras monocromáticas requerimos que el universo sea suficientemente grande. Para garantizar la existencia de estructuras heterocromáticas requerimos que no que el universo sea suficientemente grande, sino que cada clase cromática sea suficientemente grande. Entonces ellos proponen el estudio de la existencia de estructuras heterocromáticas con respecto a la densidad de las clases cromáticas, y eso es en lo que yo me he especializado. Este es un teorema prototipo en la teoría de Ramsey aritmética que les estoy contando, que es que, bueno, toda tres-coloración equipartita, y este es el punto, el equipartita, todas las clases cromáticas del mismo tamaño, contiene una progresión aritmética de tres términos heterocromáticas. Esta es la contraparte del teorema de Van der Waals, primera que se conoce. Después de este artículo, que es en 2003, hay como un boom, y mucha gente empieza a trabajar alrededor de estos problemas, haciendo la conexión de la existencia de estas subestructuras con la densidad de las clases cromáticas. En el 2005, estos tres autores, que fueron partícipes en el origen, deciden escribir este survey, que es un artículo precioso y que es el primer artículo que yo leo cuando llego al doctorado. Y es un artículo que me ha dado mucho trabajo, en el sentido de que me ha dado muchos problemas, o sea, en el buen sentido. Me ha dado qué hacer, me ha dado muchas satisfacciones, pero también me ha producido mucha angustia, ya saben, noches de insomnio, hasta hoy en día. En él plantean como lo que ellos creen o ven a dónde puede crecer la teoría, y plantean varias conjeturas, y plantean una conexión de este tipo de problemas con la teoría aditiva de números. Entonces, mi director de tesis, Oriol Serra, pues y plantean una conjetura aquí que no voy a explicar porque además voy mal de tiempo, pero que es una conjetura con respecto a progresiones aritméticas de longitud 3 y con respecto a la densidad de las clases cromáticas. Es este parámetro que está en función de unos divisores primos, bla, 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 ¿no? Entonces ya se parece un poco más a teoría de números, y de hecho lo que ellos proponen es que esto se debe de poder resolver utilizando estas herramientas de teoría aditiva de números. Entonces, como mi director de tesis era experto en estos resultados inversos de teoría aditiva de números, pues le pareció muy buena idea, muy buen proyecto de doctorado, y me puso a estudiar a mí todos estos teoremas que no voy a explicar, los pongo ahí por si alguien los reconoce. Es un área preciosa, a mí me fascina todavía, son teoremas muy bonitos. Yo me puse a estudiar todo eso, y finalmente sí logramos confirmar esa conjetura, no solo para el caso de grupos cíclicos, sino para el caso de grupos abelianos en general. Y no solo determinamos la densidad de las clases cromáticas, sino que además dimos una caracterización
de las coloraciones Rainbow Free, que son aquellas que no contienen las estructuras heterocromáticas. Y curioso, otra vez volvemos a lo mismo, ¿cómo es que en determinada época las ideas comienzan a surgir en diferentes lugares del mundo sin conexión aparente? Cuando vuelvo a México, resulta que esta conexión ya la habían notado matemáticos mexicanos como Víctor Neumann, Jorge Arocha, Javier Bracho Rolli, y en ello habían trabajado Bernardo Llano, Joaquín Tey, etc. Entonces, Bernardo se muestra muy interesado por mi tesis, y empezamos a colaborar y logramos generalizar, explotando esta conexión, logramos generalizar este teorema, pero en un contexto más restringido, es decir, no en grupos abelianos en general, sino en grupos de orden primo, cíclicos de orden primo, que son grupos abelianos de orden primo, pero no solo para progresiones aritméticas de longitud 3, que son soluciones a la ecuación x más y igual a 2z, sino para cualquier c que pongamos aquí, cualquier número entero que pongamos ahí, no solo 2. Y bueno, fue un trabajo que yo disfruté mucho, pero me quedé con la idea de le podemos sacar más jugo a estas herramientas. Entonces, con Mario Huicochea, que fue mi estudiante de doctorado, ahora es mi colega, logramos generalizar este resultado para cualquier ecuación lineal, homogénea o no homogénea. Y aquí podemos seguir trabajando. Yo insisto en que esto nos puede seguir dando más, nos puede ayudar a comprender más lo que está pasando. Nos falta, por supuesto, dar el salto a grupos abelianos, y además el desarrollo de la teoría aditiva de números también está activa, y es un área que a mí también me interesa. Ahora que estoy en Canadá, estoy trabajando con mi colega Matt DeVos. Él tiene un proyecto muy grande para probar este tipo de teoremas, pero en el caso no abeliano, que no existe. Y si él logra hacer eso, logramos obtener resultados de este tipo, entonces yo voy a estar contenta porque voy a entender más de los problemas que a mí me interesan en el caso de que los grupos sean no abelianos, el caso no abeliano, que es un mundo fascinante y muy interesante también. Entonces, es un proyecto a muy largo plazo que requiere también de participar en la construcción de las herramientas para entender los fenómenos que me interesan de coloraciones de tipo anti-Ramsey. Esto es en lo que yo más me he especializado, pero también quise ponerles algunos resultados en teoría anti-Ramsey, en los cuales he trabajado y en los cuales hemos usado otro tipo de herramientas, otras conexiones con otras partes de las matemáticas. Por ejemplo, con Jorge Arocha estudiamos triangulaciones en la esfera y en el plano proyectivo, y determinamos el número heterocromático usando herramientas que provienen de la topología. Me tuve que poner a estudiar ahí un chorro de topología, estuvo rudo, pero lo logramos. Después, con Gaby Araujo, pues me contagió así de los espacios proyectivos, y logramos también no determinar el parámetro, pero sí obtener cotas cuyo comportamiento asintótico es satisfactorio, inferior y superior, en este contexto. Finalmente, un resultado del cual estoy muy orgullosa, con este equipo de matemáticos, Jesús de Loera, Rubén Lai, los dos de California Davis. Rubén es estudiante de Jesús, Débora Oliveros y Edgardo Roldán. Logramos probar un teorema dentro de la teoría anti-Ramsey análogo al teorema de Rado. ¿Qué quiere decir eso? Consideramos sistemas de ecuaciones lineales homogéneas, y de hecho esto fue muy interesante porque existían dos conjeturas en la literatura acerca de cuáles deberían de ser los sistemas regulares en el contexto anti-Ramsey, y ambas conjeturas estaban mal. Nosotros pudimos dar la caracterización
correcta, digamos, la vida es ahí, la verdad está ahí como es, pues la encontramos. Las dos conjeturas anteriores estaban mal. ¿Y cómo lo hicimos? Pues utilizando una cosa que se llama geometría de los números, que es, en esencia, los sistemas de ecuaciones nos hacen politopos y queremos contar los números con coordenadas enteras que están ahí de algún modo, entonces usamos unos polinomios que cuentan estos números enteros, etc. Luego, eso fue la primera vertiente de las que les quería platicar. La segunda vertiente es más reciente para mí, es en lo que he estado trabajando recientemente y se llama teoría de Ramsey de suma cero. Y en esta variante lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acuérdense que una coloración de un conjunto X pues es una función que a cada elemento de X le asigna un color, pero casi siempre los colores los identificamos con números enteros porque es mucho más cómodo para trabajar. Pero ¿qué tal si este conjunto de números los entendemos como un grupo o les damos una estructura de grupo? Aditiva nada más, bueno, que es en lo que yo más me he especializado, o sea, por ejemplo, un grupo cíclico de orden K. Entonces, además de estudiar estructuras monocromáticas o heterocromáticas, podemos estudiar estructuras de suma cero. Y esto no es nada más así por inventarse problemas. Esto es porque está conectado con una parte pues un poco clásica dentro de teoría de números combinatoria, que son los problemas de tipo eje Z, que nacen a partir de otro artículo de Erdős, que en colaboración con Ginzburg y Schiff. Allí hay también mucha teoría que se va más hacia la teoría de números combinatoria, que es, no sé si alguien conoce, la constante de Davenport, en fin, es otro mundo. Pero entonces, estos dos matemáticos, Noah Alon y Yair Caro, descubren esta conexión entre los problemas de coloraciones tipo Ramsey y la teoría de suma cero y bueno, proponen esta conexión y demuestran 3 casos. Y a raíz de este problema, que es como a finales de los 90, se empieza a desarrollar esta nueva teoría, esta nueva vertiente, que es la teoría de Ramsey de suma cero. Y entonces, muy recientemente, con Adriana Hansberg y Yair Caro, nos propusimos estudiar este tipo de problemas, pero añadiéndole esta idea de que la densidad de las clases cromáticas es importante y la tenemos que observar y es determinante para probar la existencia de subestructuras que nos interesan. Entonces, pues nos han abierto un campo de posibilidades y hemos descubierto que observando la densidad de las clases cromáticas, aún en casos muy sencillos, podemos encontrar problemas muy interesantes que se relacionan con estos teoremas, como el caso de Van der Waerden en el contexto de suma cero y los típicos números de Ramsey, o sea, de coloraciones de aristas de una gráfica completa, etc. Entonces, bueno, pues este es mi trabajo, esto es a mí lo que me gusta hacer y espero que les haya gustado. Gracias. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Gracias por la mención. Gracias. ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues entonces agradecemos de nuevo a Amanda, por favor. Gracias. Cuando, a lo mejor, claro, eso no lo dije, cuando estudiamos ecuaciones lineales, homogéneas, no homogéneas, lo que sea, las estudiamos como ecuaciones diofantinas. Eso quiere decir que lo que nos interesan son las soluciones enteras. Por eso la geometría de los números nos ayuda, porque únicamente estudiamos
las soluciones que tienen coordenadas enteras. Lo mismo, las progresiones aritméticas son subconjuntos de puntos enteros, números enteros. Vale. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues ahora sí. Gracias.